Hermanos, hoy vamos al tema número 7 de esta serie sobre los salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 36. Ese Salmo 36 lo he titulado como una parte de lo que ahí trae el título, pero con algo más, y es la misericordia de Dios para el pecador. La misericordia de Dios para el pecador. El Salmo 36, que es el que vamos a estar estudiando, les recuerdo ahí que le pongan algo ahí para poder rápidamente regresar al Salmo en el estudio de este Salmo 36. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de la iglesia realmente entienden lo que significa la misericordia de Dios. En ese Salmo se refleja, hermanos, la misericordia que Dios tiene hacia el pecador. Y en este caso nosotros somos pecadores. Y Dios tiene que tener misericordia, hermanos. Si Dios no tiene misericordia del hombre pecador, ¿quién sabe dónde estuviera? Bueno, si sabemos dónde estuviera o qué nos espera, y es lo que vamos a ver. Simplemente la condenación eterna, no le espera otra cosa al hombre que no tenga la misericordia de Dios sobre su vida. Y eso es lo que vamos a estudiar en este Salmo. Vamos a ir y vamos a leerlo primeramente, Salmo 36, del 1 al 12. Dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, y de su iniquidad no será, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Hermanos, este salmo es un salmo escrito por David, por el rey David, en donde resalta, no sé si usted lo ve, pero él resalta la misericordia que Dios tiene para con el pecador. Eso es lo que resalta David en este salmo, la misericordia que Dios tiene para con el pecador, y puede dividirse en dos secciones o dos porciones, donde la primera muestra la realidad del hombre pecador y la segunda muestra la misericordia de Dios para ese hombre pecador. Así se puede dividir este salmo en dos porciones, viendo primeramente cómo el hombre es pecador, y eso no lo puede negar nadie. Y la segunda porción es de cómo Dios tiene misericordia del ser humano, del hombre, a pesar de que el ser humano, el hombre, nosotros somos pecadores, en este caso. Yo no sé, hermanos, si usted entiende realmente qué significa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué representa o qué significa que Dios haya enviado a su Hijo a morir en una cruz para que el hombre tuviera salvación? Hermanos, si hay algo que podemos ver o se refleja en la cruz de Cristo, es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, para con el hombre.
Porque el hombre no merecía, oigan esto, el hombre no merecía que Dios el Padre enviara a su Hijo a morir en una cruz por causa de nosotros los pecadores. Pero Él lo hace por su gran amor, por su misericordia y por su gracia. Entonces vamos a ver primeramente de los versos del 1 al 4, cómo el salmista David hace un tipo de radiografía, por decirlo de esta forma, del hombre pecador. Vamos a ver una radiografía, vamos a ver cómo es el hombre pecador. Y eso está en los versos del 1 al 4. Verso 1. Dice la palabra: la iniquidad del impío me dice al corazón, o sea, lo que David está viendo, me dice al corazón, por eso es una radiografía, lo que David hace. David empieza a ver al hombre y él dice que eso es lo que él siente en su corazón del hombre. La iniquidad del impío me dice al corazón, primeramente, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tienen temor. Esa palabra temor, iglesia, esa palabra temor en el griego, en el hebreo original, la palabra es pajat. Y esa palabra significa, oigan, ese temor dice que es de una alarma súbita. Propiamente el objeto temido significa espanto, significa horror, significa miedo, pavor, terror. Eso significa temor. David está diciendo que él ve que los hombres no tienen temor de Dios, no tienen pavor de Dios, no tienen espanto de Dios. En otras palabras, al hombre no le interesa a Dios. Hermanos, y cuando usted ve la sociedad en la cual estamos viviendo, yo creo que no hay duda que lo que David estaba viendo es lo mismo que vemos hoy en día. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios. Hermano, la gente ya no le tiene miedo a nada. Y en este caso no hay temor delante de Dios, no hay dice que es una alarma, es un susto. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó que cuando usted estaba chiquillo y usted iba a hacer algo indebido, usted sentía miedo. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Hermano, cuando alguien va a hacer algo indebido, usted siente un susto. Usted siente un miedo. Pero resulta y sucede que aquel que no tiene temor de Dios pasa por alto ese miedo, ese susto, y termina haciendo lo que quiere hacer. El cristiano debe aprender a tener temor de Dios. El mundo no tiene temor de Dios, pero el cristiano debe aprender a tener temor de Dios, hermanos. Y este temor de Dios, hermano, un ejemplo que se me vino a la mente cuando lo estaba estudiando de esa palabra que usa es, por ejemplo, cuando alguien ve una serpiente. ¿Qué siente una persona? ¿Qué siente usted cuando ve una serpiente? Hermano, se siente de una vez que usted es un susto, es pavor, es miedo, es terror de lo que usted está viendo. Y tal vez está ahí tranquila, solamente enrollada. Pero usted inmediatamente siente algo. Pues ese algo es temor hacia lo que está mirando. Y hoy el ser humano no tiene ese temor por Dios, que es el temor que el ser humano debería de tener, y eso es lo que David está viendo. Y él lo dice claramente en el verso 1, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta expresión de temor, hermanos, podemos verla. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 6, versos del 1 al 5. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Aquí la Biblia me habla de un hombre que es Isaías, e Isaías en un momento tiene una visión.
Él tiene una visión. Y vea lo que Isaías dice cuando él tiene esta visión. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado, oigan, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, vea, después de que Isaías ve aquella visión, este hombre exclama y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene también labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, Isaías cuando vio aquella visión, él hace una expresión y es de ay de mí. Ay de mí. Un lamento. Hermano, si usted ve una serpiente en sus pies, inmediatamente usted probablemente podría exclamar, ¡ay de mí, cómo voy a morir! Isaías está viendo al Señor y él exclama eso, ¡ay de mí! Mis ojos han visto al Señor. Él tuvo temor de lo que había visto. Tuvo temor de lo que había visto. Hermanos, la iglesia o el ser humano, el hombre ha perdido el temor de Dios, y eso David lo estaba viendo con sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Al ser humano no le importa pecar. El ser humano simplemente peca, aunque sienta a veces ese temor, pero a veces pasa por alto ese temor del pecado. Y la iglesia, yo creo que no estamos lejos de eso. A veces sentimos ese temor, pero igualmente lo pasamos por alto, cuando la iglesia debería tener temor. Pero aquí la radiografía es hacia el hombre pecador. Primeramente, David ve que el hombre no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Y segundo, dice del hombre en esta radiografía, dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Esa palabra se lisonjea es se deleita. Hermanos, se deleita. Se deleita en lo que él ve, en sus ojos, en lo que ellos quieren. Entonces sería algo así como lo que está diciendo el salmista, se deleitan a sí mismos sin pensar en las consecuencias de su pecado. Hermano, el hombre se deleita por lo que ve. Interesantemente dice la palabra en Primera de Juan, hay uno de los versos que usa Juan, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Interesantemente también Juan describe qué son las cosas que están en el mundo y dice que son los deseos de la carne, pero también los deseos de los ojos. Y aquí el salmista está hablando y dice que ellos se gozan, se deleitan en lo que sus ojos ven y quieren. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es como, yo voy a pecar, pero no me importa. Yo quiero deleitarme en lo que yo estoy viendo, en lo que yo quiero, sin importarle el pecado. Y es que eso es lo que la Biblia enseña en el Salmo 14:1, que ya lo habíamos visto. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ser humano, el hombre sin Dios, se deja llevar por lo que sus ojos ven y quiere.
Esa es la vida del hombre. Lo que él ve, él lo quiere. Se deleita en lo que ve, en este caso. Entonces encontramos al hombre que no tiene temor delante de Dios, que se deleita a sí mismo en lo que él ve, pensando que las consecuencias de su pecado no tendrán ningún problema. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nos damos cuenta es la consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, eso conlleva un gran problema, nuestro pecado. ¿Hacia qué nos lleva el pecado? Hermanos, el pecado nos lleva a la condenación eterna. El pecado nos lleva a la muerte eterna. Hay muchos que enseñan, he oído iglesias donde enseñan falsas doctrinas, por supuesto, donde enseñan que no hay infierno. Yo no sé cuántos han escuchado eso. ¿Alguien acá ha escuchado doctrinas donde dice que no hay infierno? Hermanos, si la doctrina esta se le enseña a la iglesia, entonces la pregunta sería, ¿por qué el hombre va a tenerle temor a Dios si no hay infierno? ¿Para qué? Eso sería como, voy a poner un ejemplo muy claro, hermano. ¿Por qué nosotros cuando nos jalábamos una torta le teníamos tanto miedo a nuestros padres? ¿No era miedo al castigo? No era el temor hacia el castigo, no era temor en sí a mi padre, sino al castigo que iba a recibir. La palabra me enseña de que Dios va a traer juicio y castigo sobre aquellos que creen que su pecado no importa, que pueden seguir viviendo la vida loca, y eso es lo que dice ahí. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad, su pecado, su deseo no será hallada y aborrecida. O sea, Dios no va a ver lo que yo hago. Dios no es real, Dios no existe, el infierno no existe, no es real. Si yo no tengo temor a eso, no tengo temor a nada. Y por eso el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el verso 3, el salmista sigue hablando de cómo él ve al hombre. Y dice ahora, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Parafraseando lo que está hablando el salmista es, todo lo que hablan es perversidad. Todo lo que el hombre sin Dios habla es perversidad. Todo es malo, no es nada bueno. Hermano, y usted lo ve, las personas no hablan de Dios, no buscan a Dios. Todo lo que hablan, hermanos, inclusive su vocabulario, es un vocabulario, hermanos, que da miedo, da vergüenza. Ellos no hablan nada bueno. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sentado a hablar con alguien o ha escuchado a alguien hablar y a usted le ha dado vergüenza ajena? Yo no sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. De oír cómo habla una persona en conversa. ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuál es su manera de hablar? Esa es la realidad del hombre sin Dios. Ahora, ¿por qué? Aún hasta su vocabulario dice algo. Ve lo que dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45. Dice así su palabra. El hombre bueno, oigan esto, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice la palabra. David está viendo al hombre de que el hombre, aún su vocabulario, no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca.
Se supone que una persona creyente, su vocabulario debería ser distinto a la del mundo, porque él habla del Señor, él habla de Dios. Hermanos, estamos viviendo el tiempo donde tan siquiera, uno escucha a las personas hablar, como hace muchos años que al final, cuando querían hacer algo, decían, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Cuántos escuchaban eso antes? Si Dios quiere. Hermano, ya eso no existe. Ya tan siquiera si Dios quiere, no es yo quiero, yo voy a hacer. Y punto. Ya tan siquiera si Dios quiere. Nosotros, por lo menos los creyentes, deberíamos de tener todavía ese, si Dios quiere, entendiendo que es la voluntad de Dios y no es la nuestra, hermanos, pero ¿qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué habla tu boca? La Biblia dice que una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. De una misma fuente, de una misma abertura, no puede salir agua dulce y salada. Hermanos, y esa es la realidad. O sea, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Qué hablamos? ¿Qué habla usted con su boca? El mundo, que es la radiografía que estamos viendo, vemos a un mundo caído que solo habla perversidades. Solo maldicen. Todo lo ven malo. Pero el creyente debe aprender a bendecir primeramente. Dios nos ha llamado a bendecir. Que de nuestra boca, como dice la palabra, hermanos, que las palabras que salgan sean de edificación para los oyentes. Hermanos, que sea de edificación para los oyentes. ¿Qué estamos hablando? Y punto 4, o el verso 4, de lo que es el hombre, dice ahora David, de que él puede ver en el hombre, dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. En otras palabras, sus pensamientos y sus caminos están torcidos. El hombre malo solo piensa en lo malo y solo busca hacer lo malo. Hay un pasaje de la palabra donde la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son camino de muerte. El salmista dice que el hombre solamente medita maldad sobre su cama, o sea, él está siempre pensando en hacer solamente lo malo. Solamente lo malo. Y el otro día hablábamos de esto en escuela bíblica, hermanos. ¿Sabe por qué el ser humano siempre busca hacer lo malo? Simple y sencillamente porque en su corazón está el pecado y él viene con una herencia de pecado, por lo cual él es malo. El hombre no es bueno. Hermanos, el hombre no es bueno, el hombre es malo. Ve lo que dice Job, capítulo 21, versos 14 y 15. Job, capítulo 21. Job 21, 14 y 15. Ve lo que dice Job, que habla el hombre sin Dios. Job capítulo 21, 14 y 15 dice así: dicen pues a Dios, vean lo que dicen, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le han hablado del Señor a alguien, hablarle de Dios a alguien, y una vez la gente llega y una vez lo frena en seco? No me hable de Dios. No me hable de Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Verso 15, y es una pregunta que ellos se hacen: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y otra pregunta: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué? El hombre no quiere nada con Dios.
Curiosamente, el día de ayer estaba agendada la visita a una casa. Iba a ir con unos hermanos de acá de la iglesia que han estado hablándole a una familia, a una pareja, están teniendo problemas. Pero interesantemente, cuando se dieron cuenta que iba a ir el pastor, que iba a hablarle del Señor, porque ellos no son cristianos, de una vez le dijeron, no, ya no queremos que vengan. Ya no queremos que vengan. Es interesante porque eso es lo que está diciendo aquí Job. Otra vez dice, oiga, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, la gente no quiere nada con Dios, por lo menos con el Dios verdadero, con el Dios de la palabra de Dios, no quieren nada. Cuando usted quiere llevarles el mensaje, la palabra, eso es chocante, eso no les gusta, no les agrada. Wow. Hermanos, nosotros a los ojos del mundo no somos gratos. Y más si usted de verdad habla de la palabra, muestra a Cristo. Y esa es la radiografía que hace David. Porque esa es la realidad del hombre sin Dios. Hermanos, esta es la realidad del hombre sin Dios. En donde su fruto, de acuerdo a esta realidad, sería solamente la condenación eterna. Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra. Romanos 3, 23, dice así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos pecaron, dice la palabra? Por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué dice la palabra? Están destituidos. La palabra destituido es separado, apartado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no merecen, no tienen la oportunidad de la salvación, de estar en la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y eso es lo que David está viendo, el pecado del hombre, la realidad del pecado del hombre, que no quieren nada con Dios. Ellos no quieren nada con el Señor ahora, iglesia. Esto es interesante porque esa era, oigan esto, esa era la misma condición nuestra antes de volvernos a Dios. Esa era nuestra condición. Nuestra condición era igual, no queríamos nada con Dios. Éramos pecadores que si alguien nos hablaba del Señor igualmente, lo rechazábamos. Éramos pecadores que nos deleitábamos en lo que nuestros ojos veían y querían y hacían. Eso éramos nosotros. Y un reflejo bien claro lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Hermanos, subraye eso en la palabra. Hermanos, esta era nuestra condición sin Cristo, sin Dios. Dice Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, dice así, y Él, ese Él tildado porque es Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, oigan esta palabra, ¿estabais qué? Muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vean todos los verbos pasados, donde dice la palabra, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y ahora dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, otra vez tiempo pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Wow. Lo mismo que los demás. Hermano, yo no sé si usted entiende esto. Yo quiero que usted me entienda esto, porque yo quiero que usted entienda después lo que David va a empezar a expresar. Hermano, nadie puede conocer o entender realmente la misericordia de Dios si no entiende cuál era su condición. ¿De a dónde me sacó Dios? Hay un pasaje de la palabra donde dice que Dios nos saca del lodo cenagoso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está algo que cae en el lodo? ¿Cómo está? Está sucio. Es algo que está botado, es algo que está tirado, es algo que aparentemente no tiene valor, pero de ahí nos sacó Dios. Esa es la condición del hombre sin Dios. Es la condición de aquellos que no le han entregado su vida a Cristo todavía. Es la condición de aquellos que no quieren arrepentirse y volverse al Señor Jesucristo de verdad. Es aquellos que no han entendido la obra de la cruz todavía. Esa es su condición. Están muertos en delitos y pecados. Son hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del ser humano. Por eso, hermanos, ahora en el Salmo David hace un cambio increíble después de lo que él está viendo. De lo que él está viendo de la condición del hombre. Ahora David hace un giro increíble. Después de ver la condición del hombre, como es el hombre, David empieza a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, iglesia. La misericordia de Dios para el hombre que es pecador, que no quiere nada con él. El hombre que en su corazón dice, no hay Dios. Ahora vemos los versos del 5 al 9, donde David recalca la gran misericordia que Dios tiene para el hombre, aún siendo pecador. Ve lo que dice el Salmo 8:4. Salmo 8:4. Hermanos, esta pregunta deberíamos de hacerla nosotros hoy en día. Este salmo es de David también y él expresa en ese salmo, digo, y la pregunta es, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, ¿qué es el hombre? Para que Dios tenga memoria del hombre. Ya vimos cómo es el hombre, lo que David estaba viendo con sus ojos. Ahora, ¿lo estaba viendo quién? David. Hermano, lo estaba viendo un hombre natural, estaba viendo a otro hombre natural, cómo era su conducta, su comportamiento para con Dios. Ahora la Biblia dice que nuestro corazón, hermanos, lo que somos está abierto, descubierto ante los ojos de Dios, y eso era lo que David estaba viendo. Hermanos, imagínense qué es lo que Dios puede estar viendo. Yo no sé si usted me entiende. Hermanos, si yo puedo ver una persona y yo puedo ver a esa persona y yo decir, wow, esta persona realmente está lejos de Dios por lo que él habla, por lo que él hace, hermano, por lo que yo puedo ver exteriormente, porque yo no puedo ver su corazón. Imagínense lo que Dios puede estar viendo, lo que hay en ese corazón. ¿Qué hay en ese corazón? ¿Qué puede ver Dios en ese corazón?
Porque David por eso empieza otra vez. David empieza diciendo que es lo que él está viendo. Si David pudo ver eso, ahora Dios. ¿Se acuerdan en uno de los salmos que estudiamos donde dice la palabra que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que le buscara a él? No lo había. Hermanos, si debo decirle esto con todo mi dolor, y todavía no lo hay. No lo había y no lo hay todavía. No hay nadie todavía que quiera buscar a Dios. Hermano, aún usted y yo siendo creyentes, siendo hijos de Dios, yo no sé cuántos son sinceros en este lugar y hoy dicen, pastor, es cierto, aún a mí me cuesta buscar a Dios. Tengo que esforzarme en mi carne por querer agradarle a Él, por querer buscar su palabra, buscarle en oración, aún cuando he entendido que el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora sin el Espíritu de Dios, hermanos, esta segunda parte de lo que David expresa debería de sacarnos a nosotros un aleluya, un gloria a Dios de verdad, por lo que ahora David va a empezar a hablar en ese cambio que él hace, increíble de lo que es el hombre. Y ahora en el verso 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Wow. Después de David ver la condición del hombre, él lo que ahora puede expresar es, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Como diciendo, oiga, la misericordia de Dios es realmente grande. Iglesia, la misericordia de Dios es realmente grande. Es grande la misericordia de nuestro Dios. Del verso 5 al 6 vemos cómo hasta los cielos, hermanos, llega su misericordia, ya que a pesar de su justicia, oigan esto, a pesar de su justicia, conserva al hombre y al animal. Eso es lo que dice David ahora en el verso 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. En otras palabras, no debería de existir nada. Viene hablando de su justicia y su juicio. Hermanos, de acuerdo a la justicia y al juicio de Dios, hermanos, después de la caída del hombre, del pecado, el hombre no debería de existir. Nada de lo que Él creó, porque el hombre pecó. No sé si me entienden esto. Después del hombre haber pecado, hermanos, Dios en su ira tenía que haber destruido al hombre, pero Dios, en lugar de destruir al hombre, le da una promesa mesiánica de que iba a venir Cristo para salvar a ese hombre caído y pecador. La primera profecía en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, de salvación para el hombre después de su caída. Qué grande es su misericordia, iglesia. Dios, hermanos, Dios en su justicia y en su juicio no debería haber perdonado al hombre. Tendría que haber condenado al hombre, pero Dios tiene misericordia. Eso es lo que Dios tiene. Ve lo que dice la palabra en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Aquí viene hablando después de que, recuerden, en un momento Dios le da la ley a Moisés, pero recuerdan, el pueblo empieza a pecar abajo del monte. Moisés llega con las tablas y las tira, las tablas de la ley, y las tablas
se destruyen. Al destruirse las tablas, Dios le manda nuevamente a Moisés que suba con otras tablas que él hace para volver a escribir la ley de Dios. Pero cuando Moisés está en el monte, eso por segunda vez, hermanos, vea lo que sucede ahí. Cuando Moisés está ahí con el Señor, dice la palabra en Éxodo 34:6, dice así: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, oiga lo que dijo Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y oiga, iglesia, y grande en misericordia y verdad. Hermanos, nuestro Dios es grande en misericordia y verdad, y por eso Él es tardo para la ira. Hermanos, si Dios no fuera tardo para la ira, si fuera como algunos de nosotros, ¿verdad?, que arrancamos sin gasolina, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso fue lo que Moisés pudo ver. ¿Saben por qué pudo ver eso Moisés? Porque ¿qué merecía aquel pueblo al cual él le estaba dando la ley para llevársela a su pueblo, que había redimido, que había sacado de Egipto? ¿No era su ley, su palabra santa? ¿Y qué hizo el pueblo? Recuerden cómo dice la Escritura, que se levantaron a beber y a jugar, hermanos, y a adorar a los becerros de oro que ellos se habían hecho. Cuando Moisés sube al monte por segunda vez a recibir la ley y ve al Señor, no le queda otra cosa más que decir: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese pueblo merecía ser destruido. Merecía ser destruido. Pero Dios tiene misericordia de ellos. Hermanos, Dios extiende su misericordia aún aunque el perdido no lo entienda y no lo vea y no lo crea, y ellos sigan en su pecado y digan: Dios no es real. Hermanos, en la misericordia de Dios, ojo a lo que le voy a decir, se extiende, hermanos, aún en la lluvia y el sol. Eso dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo capítulo 5, verso 45. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí está hablando del amor hacia ¿quién? Hacia los enemigos. Hermanos, solo un Dios que es misericordioso puede tener amor por sus enemigos. ¿Se acuerdan en Efesios donde dice la palabra que éramos hijos de ira? Wow. Y aquí el Señor está hablando de que nosotros debemos de tener amor hacia nuestros enemigos. En otras palabras, debemos de ser misericordiosos, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y entonces Él dice acá en el 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ojo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Wow. El hombre sin Dios, el impío, no sabe que cada vez que sale el sol y cada vez que llueve, Dios está mostrándole su misericordia. Dios le está mostrando su misericordia. ¿Por qué le está mostrando su misericordia? Recuerden Romanos, donde dice que la creación da testimonio y evidencia de que Dios es real, de modo que no tienen excusa. Cada vez que el ser humano le pegue el sol, le caiga el agua, él debe volver a ver para arriba y decir: Dios es real. Y eso debe de traerle a él y confrontarle para que se arrepienta.
pero no lo hace. ¿Sabe qué hace el ser humano con el sol y el agua? Nos quejamos. Porque mucho sol, porque mucha agua. Y Dios está mostrando su misericordia para los buenos, para los malos, para los justos y para los injustos también. Dios muestra su misericordia. ¿Hasta dónde llega su misericordia? Hasta el cielo. Hermanos, David, yo me imagino contemplando desde la tierra y ver hasta el cielo y decir: Señor, tu misericordia es tan grande. Yo no sé si para cuando David escribe este salmo ya el Señor le había perdonado su pecado con Betsabé. Si David creía que su misericordia era grande. Hermanos, si él describe esto antes de haber pecado, imagínese después de haber pecado. ¿Cómo puede David expresar: Señor, cuán grande es tu misericordia? En el verso 7, yo quiero hacer una división en el verso 7 del Salmo. Y solamente quiero tomar la primera parte, hermano, y yo quiero detenerme ahí un momento en esta primera parte de este versículo 7. Dice, hermanos, vean la expresión de David después de estar hablando de esto. Él hace una expresión y es: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ya no está hablando solamente de cuán grande es, cuán preciosa es tu misericordia. ¡Qué gran proclamación hace David! Hermano, yo no sé si usted entiende la misericordia de Dios. La palabra misericordia, oigan, me gustó esto, lo encontré en un diccionario. Dice, es la manifestación externa de la compasión y la bondad de Dios. Oigan, es la manifestación externa de la compasión y la bondad de Dios, ojo a esto, y que da por sentado, oigan, y que da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Vuelvo a leerlo. La misericordia es la manifestación externa de la compasión y bondad de Dios, y que da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos, es la misericordia de Dios. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, si no tiene misericordia del perdido, lo único que le queda es la condenación eterna. Es lo único. Ve lo que dice Romanos capítulo 9, versos del 15 al 16. Hermano, yo quiero que medite por un momento en estos dos versículos. Romanos capítulo 9, versos del 15 al 16. Yo quiero que usted medite en estos dos versículos, porque dice así la palabra. Pues a Moisés dice, aquí está hablando desde el Antiguo Testamento, Dios hablándole a Moisés, y dice así, pues a Moisés dice, el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, nosotros hoy deberíamos de decir igual que David, oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia.
El texto es bien claro. Jesús, el Señor, Dios dijo: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque ya lo vimos en la primera parte, todos estábamos en el mismo río, en el mismo saco. Pecadores que no queríamos nada con Dios, pero Dios, iglesia, tuvo misericordia de ti y de mí. Y lo puse en rojo, hermano. ¿Realmente has entendido la misericordia de Dios para tu vida? Iglesia, ¿realmente has entendido la misericordia de Dios para tu vida? Déjeme decirle con todo mi corazón que parece que la iglesia eso no lo entiende. Hermano, si la iglesia entendiera la misericordia que Dios ha tenido de su vida, no habría que estarle diciendo a la iglesia que ore, que lea la palabra, que se congregue, que busque al Señor. No, viviría buscando su rostro todos los días de su vida, entendiendo que Dios tuvo misericordia. Yo lo he enseñado en escuela bíblica. Yo no sé qué vio Dios en mí, pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo no sé qué vio Dios en mí, pero tuvo misericordia. Hermano, eso es lo que Dios tiene de nosotros. Vea cómo lo dice Tito, capítulo 3, verso 5. Tito 3:5, hermano, si usted entendiera la misericordia de Dios, su vida espiritualmente sería otra. Dice Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó. Oigan, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia. Hermano, nosotros no hemos hecho nada bueno. Nunca hicimos nada bueno y no hacemos nada bueno ni vamos a hacer nada bueno. Dios nos salva solamente por misericordia. Es la bondad que Él muestra para con el pecador, y el pecador necesita que Dios tenga misericordia. Si Dios no tiene misericordia del pecador y de nosotros, hermano, usted hoy no estuviera en este lugar. Usted todavía estaría ahí en el mundo, todavía dándole a tu cuerpo alegría Macarena. Usted todavía estuviera ahí en el mundo, vive la vida loca. Usted todavía estuviera ahí si Dios no hubiera tenido misericordia. Por eso, hermano, ¿realmente has entendido la misericordia de Dios para tu vida? Iglesia, ¿de verdad realmente has entendido la misericordia de Dios para tu vida? Si tú no has entendido la misericordia de Dios para tu vida, yo te digo, tal vez no has entendido cuánto es el pecado que Dios te ha perdonado. Tal vez todavía no has entendido de a dónde Dios te sacó. La iglesia hoy sería otra si entendiera la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. El apóstol Pablo, luego de estar hablando de a dónde Dios nos sacó, porque recuerde que todos estábamos en el mismo barco. Dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos hijos de desobediencia en otro tiempo, ahora llega igual el apóstol Pablo a los versos 4 y 5 y dice, pero Dios, dice Pablo,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Iglesia, por gracia sois salvos. Es por gracia. Pero Dios dice, por su gran amor con que nos amó, tuvo misericordia de nosotros. Hermanos, Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios debe de ayudarnos todos los días a caminar en Él. Si usted, hermano, no llega a comprender esa misericordia de Dios, muy pronto se va a alejar de aquel que pagó el precio más alto por ti. Y por eso insisto, yo creo que la iglesia de hoy se le ha olvidado esto, la misericordia de Dios. En el verso 9, del 7 al 9, del 7b al 9, David escribe esa misericordia de Dios que él dice que es tan grande y es tan preciosa. David la describe de esta forma y dice así, el verso 7, pero la segunda parte, después de esa expresión, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque conmigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. El verso 7 dice de que los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esa palabra amparan es refugio, protección. Bajo la sombra de tus alas es el hombre se ampara solamente bajo su misericordia. Hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos da salvación? Es Cristo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Él tuvo misericordia de mí. ¿De qué debo agarrarme yo para creer en su salvación? Sino en esa misericordia que Dios tuvo de mí. Los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y es Dios cobijando, amparando a sus escogidos, a sus hijos, con su misericordia. Amén. Hermanos, la misericordia de Dios nos hace estar seguros, ya que estamos en sus manos. La misericordia de Dios nos hace estar seguros, ya que estamos en sus manos. El verso 8 dice así: serán completamente saciados, oiga, completamente saciados. De la grosura de tu casa, es del pan de la casa, del banquete de la casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ese abrevarás, los llevarás a buena agua, agua fresca, agua buena. Entonces lo que él está diciendo es completamente saciados con la abundancia de pan y agua, oiga, completamente. Hermanos, la misericordia de Dios nos hace estar satisfechos. Pan y agua. Si alguien quiere sobrevivir, pan y agua. La misericordia de Dios, cuando yo la entiendo, hermanos, me hace estar satisfecho. Yo no necesito nada más que la misericordia de mi Dios. Hermanos, yo no necesito nada más que la misericordia de mi Dios. Eso debe traer satisfacción a nuestra vida espiritual como cristianos. Por eso ustedes se acuerdan cuando Pablo tiene una enfermedad y Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. ¿Y qué fue lo que el Señor le dice a Pablo? Pablo, bástate mi gracia. Porque gracia y misericordia van de la mano. Usted no puede apartar una de la otra.
Si Dios tuvo misericordia, tuvo gracia, y si tuvo gracia, tuvo misericordia. La misericordia de Dios, iglesia, debe satisfacernos completamente. Cuán grande, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. El verso 9 dice así: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Hermanos, sin la misericordia de Dios, igual, usted no puede deleitarse en Él y no puede ver quién es Él. Hermano, alguien que no haya experimentado realmente la misericordia de Dios nunca podrá deleitarse en el Señor, ni mucho menos podrá ver realmente quién es Él. Ese manantial de vida, hermanos, Él es el manantial de vida, y solo por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de su misericordia, de verdad podemos reconocer quién es Él. Solo por esa misericordia. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, hermanos, nosotros no podemos conocerle. En tu luz veremos la luz. Él da luz para poder ver la luz de Él. ¿Quién es Él? Pero para eso Dios tiene que traer misericordia sobre nosotros. Si no, como dice la palabra, seguiremos ciegos sin poder ver quién es Él. En ese caso, dice que manantial, lo encontré en un diccionario normal, dice, es un nacimiento de aguas, origen y principio donde proviene algo. Hermanos, Él es el origen y el principio de todo. Y de Él es donde salen aguas. Él es la fuente de vida eterna. Él es el Señor. Debemos de ampararnos bajo su misericordia, hermanos. Y David termina en los versos 10 al 12 pidiendo, yo quiero que vean esa oración, pidiendo a Dios que le extienda su misericordia sobre los rectos y guarde su vida de hacer como los impíos, que en su soberbia cayeron y no podrán levantarse sin la misericordia de Dios. Y vea cómo lo dice: extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Si no es por la misericordia de Dios, hermanos, nadie podrá levantarse. Y con eso termino. Una de las cosas que el cristiano no puede olvidar y pasar por alto es la misericordia que Dios ha tenido de nosotros y sigue teniendo para todo aquel que se arrepienta y venga a Cristo en fe. Hermanos, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. No podemos dejar a Cristo. El que deja a Cristo no ha entendido su misericordia. Termino con Jeremías 2, del 12 al 13. Porque el Señor habla aquí un hecho muy lamentable. Muy lamentable. Que yo espero no le pase a nadie acá en este lugar, o a aquellos que escuchan este mensaje. Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13 dice así. Y vea cómo lo dice el Señor: espantaos cielos, sobre todo, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, Dios diciendo: espántese en cielos por esto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Hermanos, ¿cómo alguien va a abandonar al Señor cuando ha entendido su misericordia? ¿Cómo alguien puede abandonarlo? Y por eso el Señor dice: espántese en cielos por esto. Me dejaron a mí fuente de agua viva.
Él tuvo misericordia. Él es, hermanos, el cual debemos de acudir y buscarle todos los días de nuestra vida, pidiendo su misericordia. Necesitamos la misericordia cuando estábamos perdidos. Necesitamos su misericordia hoy conociéndolo. Y necesitamos su misericordia para mañana porque no sabemos. Necesitamos su misericordia. Y poder clamar y decir: cuán grande, Señor, es tu misericordia. Cuán preciosa es tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por ese salmo. Un salmo que nos muestra la realidad de quién es el hombre, de quiénes somos delante de ti. Somos pecadores. Somos hombres, Señor, que necesitamos tu misericordia. Necesitamos, Dios, aferrarnos a tu misericordia. Necesitamos entender que si no es por tu misericordia, Señor, no podemos seguir caminando en ti. Así como dice tu palabra, tú nos salvaste no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Señor, sino por tu misericordia. Gracias, amado Dios. Gracias. Y te decimos: oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia, Señor. Amén.